Muy buenas tardes, queridas y queridos jóvenes. Estamos contentos de compartir con ustedes un sábado más este espacio, Catequesis en Casa, en donde ustedes y yo nos estamos preparando juntos, todos nosotros, para ser testigos del Señor Jesús. Después de que hemos visto todo este ciclo, creo en Dios Padre, que mirábamos la casa común, mirábamos también cómo hemos sido creados por amor y también cómo somos hermanos. Ahora vamos a empezar un nuevo ciclo. Creo en Jesucristo, por eso hoy estamos contentos de compartir este tema. ¿Quién dice la gente que soy yo? Para que podamos conocer un poco más al Señor Jesús y ser sus testigos. Buenas tardes a todos, buenas tardes Padre. Bienvenidos jóvenes, Gladys Ferrera les saluda. También estamos muy contentos de poder continuar con este proyecto de Catequesis en Casa. Pero queremos nosotros también conocer todas esas inquietudes, esas experiencias bonitas que ustedes han estado viviendo a lo largo de estos programas que hemos tenido. Así que vamos a escuchar cómo les ha ido con esta experiencia y también cómo les ha ido con los retos que se les han pedido durante estos programas. Vamos a escuchar la interacción con nuestros jóvenes. Comienza haciendo lo que es necesario y después lo posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. Quiero desearles suerte a todos mis compañeros de la catequesis y a las demás personas que también participan en Catequesis en Casa. Y les invito a los jóvenes a que participen en el sacramento de la confirma y que crezcan en gloria y sabiduría y conocer la palabra de Dios. Bendiciones. Un gusto compartir con ustedes. Queridos jóvenes, sabemos que hoy en día es muy difícil para nosotros, pero Dios está con nosotros y de la mano de Él vamos a salir adelante. Y mi mensaje para los jóvenes es que sigamos buscando de Dios. Y el mensaje que le quiero dar a todos nuestros compañeros de la confirma es mantener a Dios siempre en el primer lugar, porque Él es el que maneja nuestra vida, nuestro camino. Y mi mensaje para los jóvenes es que sigamos el camino del Señor y aprendamos de su palabra cada día. Y el mensaje que yo le quiero dar a los jóvenes es que nunca se nos olvide ir de la mano de Dios, que Él sea el centro de nuestra vida, que cada meta, cada sueño que nosotros tengamos, hay que ponerlo en sus manos, que nunca se nos olvide que Él está presente en nuestra vida. Es un gusto poder hacer la confirma junto con ustedes y en estos tiempos difíciles les deseo lo mejor y que Dios siempre los cuide. Gracias. Y quería darle un mensaje a mis compañeros de catequesis que pongan su fe en Dios y puedan salir adelante y cumplir sus metas. Les venimos a aconsejar que no abandonen la catequesis, que se lleven bien con las personas. Y los invitamos este domingo a la misa. Mi mensaje para los jóvenes sería que no se rindan en estos tiempos de crisis que está pasando la humanidad y que sobre todo tengan fe en Dios en todo momento. Mi mensaje para los jóvenes el día de hoy es que tenemos que seguir adelante con el apoyo de nuestra familia, nuestros amigos y personas que nos quieren. También deseo decirles y compartirles que Dios siempre está con nosotros y que necesidad de temer no tenemos. Y el mensaje que tengo que darles es: no se cansen de hacer el bien, porque aquel que hace algo para esperar recibir algo, no va a cosechar en el futuro cosas buenas. Y la verdad el mensaje que yo tengo para los jóvenes que están dispuestos, lo que yo les quiero decir es que tienen que estar dispuestos a hacerlo todo lo posible para poder aprender, y es un camino un poco largo, pero al final todo lo que ustedes vayan a hacer va a valer toda la pena y se van a sentir satisfechos por haber logrado todo aquello por lo que lucharon. Mi mensaje para los jóvenes es que estudiemos y hagámosle caso a nuestros padres, a todo lo que nos dicen por el bien nuestro, y que creamos en Dios para tener un futuro mejor. Y les motivo a que sigamos viendo todos los sábados la catequesis por Suyapa TV para que así sigamos aprendiendo cada día más sobre la palabra de Dios. Le hago una invitación a los jóvenes para recibir la catequesis en casa, que hagan sus tareas. Feliz día, gracias. Y te invito a que juntos veamos las catequesis en casa todos los sábados a través de Suyapa Medios para seguir aumentando nuestra fe en Cristo. Mi deseo hacia todos los jóvenes es que sigan sus metas, siempre siguiendo el camino que Jesús nos ha enseñado. Papá, yo lo admiro por ser responsable, tener disciplina y puntualidad en su trabajo y ser un excelente padre.
Bueno, gracias, hija. Bueno, hija, yo, pues uno aquí, yo lo que deseo es que, igual que con su mamá, que usted sea una buena niña, ¿no? Una buena persona cuando ya sea adulta y profesionalmente se prepare. Yo admiro de usted que tiene esa puntualidad y de hacer sus clases, de la responsabilidad, pues. Y me gusta que por iniciativa propia usted lo hace. Y también me gusta que cuando la aconsejamos usted no es malcriada, pues, a respondernos de mala manera y trata de seguir el consejo. El tema de hoy, como es el centro de nuestra fe, queremos también nosotros ver esa maravilla que Dios ha hecho en nuestras vidas y decirles que como todos los programas, pues nos tenemos que poner en sintonía con la oración para darle gracias a Dios por todas las maravillas que ha hecho. Pero hoy vamos a hablar de un amigo que nunca nos falla, ese amigo Jesús, el Hijo de Dios. Así que vamos a escuchar un fragmento de este canto para poder hacer nuestra oración. Gracias, Señor, por todas las personas que a lo largo de mi vida me han llevado hasta ti. Gracias, Señor, por mis amigos. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Y yo te he encontrado a ti. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Y tú me has encontrado a mí. Y por un tesoro encontrado en un campo, se vende todo para comprarlo. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Oh, yeah. Y por un tesoro encontrado en un campo, se vende todo para comprarlo. Yo contigo aprendí a vender mis egoísmos. Yo contigo aprendí a no pensar en mí mismo. Oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Yo te he encontrado a ti. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Tú me has encontrado a mí. Yo por ti encontré a Dios en mi vida. Tú eres el mayor signo de su amor. Oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Encontré a Dios por ti. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Encontré a Dios por ti. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Encontré a Dios por ti. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Encontré a Jesús por ti. 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 Jóvenes, nos ponemos en esta sintonía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué hermoso este canto que se nos regala el día de hoy. Ese amigo fiel, ese amigo que nunca falla. Agradecemos a Dios en esta tarde por ser ese amigo bueno que nos acompaña en todo momento,
porque nos ama incondicional. También damos gracias a Dios por esos amigos que ustedes tienen, que les ha permitido compartir alegrías y tristezas. Demos gracias a Dios por todas las bendiciones que se presentan en nuestra vida, porque Él siempre va a estar ahí al lado de cada uno de nosotros, no importa las situaciones que estemos pasando. Dispongámonos a orar, a pedirle al Señor esta gracia. Pedirles que también podamos leer en nuestra Biblia, Proverbios 6, que ese capítulo nos va a ayudar a nosotros a encontrar esta gracia y descubrir cómo es Jesús en nuestra vida, cómo es Jesús ese amigo hermoso, ese amigo que siempre está cada día. Así que decirles que este tema lo ponemos en sus manos, acogemos ese amor de Dios a través de la historia de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Gladys, que nos ha ayudado a ponernos ya en sintonía con el Señor en esta tarde, junto con nuestros jóvenes compartiendo. Ya mirábamos en sintonía de oración este canto tan bonito de la hermana Glenda que nos dice que quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Y ya nos ha levantado un poquito que ese gran amigo que nosotros tenemos es Jesús. Pues ahora lo vamos a hacer un poquito aplaudiendo, batiendo nuestras manos y cantando un poco. Yo tengo un amigo que me ama. Tú tienes un amigo que te ama. Todos tenemos un amigo que nos ama y su nombre es Jesús. Y entonces vamos a ir con nuestros amigos de Suyapa TV. Suyapa Medios nos van a presentar el canto Yo tengo un amigo que me ama. Qué hermoso, yo tengo un amigo que me ama, tú tienes un amigo que te ama y su nombre es Jesús, ese amigo incondicional, ese Hijo de Dios que fue entregado por amor por ti y por mí para perdonar nuestros pecados. Hacemos un recuerdo de todo, un recuento de todos los temas que hemos estado viendo en Catequesis en Casa. Recuerda que entramos a la primera parte del credo y hablábamos de ese Dios, ese Dios que nos ama, ese Dios que nos ha creado por amor y también esa maravillosa casa común que nos regala el Señor para que nosotros seamos responsables en cuidar
todas esas maravillas que Él nos ha regalado. El ambiente. Damos gracias a ustedes porque muy bonitos todos esos retos que han cumplido con esto de la casa común. Me ha gustado mucho ver las experiencias, limpiar sus patios, cuidar las plantas. Qué hermoso es darse cuenta de que ustedes también están cumpliendo estos retos bonitos. Hablábamos también esas frases bonitas que el Papa nos ha regalado. ¿Recuerdan que nos decía el Papa? Fratelli Tutti, que significaba lanzar dos preguntas grandes. ¿Quién es mi prójimo? ¿Dónde está tu hermano? Hay que tener siempre pensando en todo momento esas preguntas que hagan eco en nuestro corazón, porque así nosotros vamos a ir viviendo la vida en función del ejemplo que es Jesús. Este tema, Padre, qué interesante, ¿verdad? Así es, y después de decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, nosotros decimos, creo en Jesucristo. Y ahora entonces vamos a comenzar ya este ciclo de 3 programas para compartir un poco más sobre la persona de Jesús. Vamos a comenzar recordando esas palabras del Papa Benedicto XVI que actualizan lo que nos dice el Evangelio para nosotros hoy también. Dice el Papa Benedicto XVI, en Cristo Jesús, Dios ha adquirido un rostro humano y se ha hecho para nosotros nuestro amigo, nuestro hermano. Qué bonito, ¿verdad? Porque a veces nosotros cuando oramos o cuando escuchamos simple y sencillamente decir Dios, creemos que es allá lejos, que está sobre las nubes o nos hacemos una imagen de esa manera. Pero dice el Papa Benedicto XVI que ha adquirido un rostro humano y nosotros podemos ver incluso algunas imágenes del Señor Jesús. De ahí se ha hecho nuestro amigo y nuestro hermano. Ya el Evangelio, según San Juan, también nos dice en el capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que le ha enviado a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De esa manera entonces nosotros podemos decir, comenzando este tema, creo en Jesucristo en primer lugar, que Jesús viene para mostrarnos esa cercanía, ese amor de Dios. Es la palabra más grande que Dios tiene para nosotros, la revelación máxima, que es cuánto nos ama a nosotros. Y sobre todo, que Él se acerca a nosotros para que nosotros podamos también acoger su invitación y seguir, teniendo un encuentro con Él, seguir todo el camino del Evangelio, ¿verdad, Gladys? Así es, Padre. Y qué bonito porque podemos nosotros lanzarles a los jóvenes la primera pregunta de ¿quién es Jesús? Yo creo que nadie parte de la nada. Algo han escuchado ustedes de quién es Jesús. Seguramente sus padres les han hablado de quién es Jesús, sus amigos, la televisión. Puede ser que también lo hayan escuchado en las redes sociales. ¿Quién es Jesús? ¿Qué has oído tú sobre la vida de Jesús? Así que vamos a interactuar en este momento con nuestros jóvenes para ver cuáles son sus respuestas. Pues desde pequeña en casa, todo el tiempo mi mamá y mi papá, sobre todo mamá, nos hablaba de Jesucristo y de su infinito amor hacia nosotros. Ella siempre fomentó nuestra fe, nuestro amor, siempre nos habló de Él, de cómo había sido su vida. A medida fui creciendo, leíamos la Biblia y estaba en una escuela católica muy bonita en la que nos hablaban todo el tiempo de Jesucristo. Entonces, desde muy pequeña, tuvimos en mi casa, en mi vida, tuve muy, muy cerquita ese sentimiento que tengo por Jesucristo. Y desde muy pequeña he escuchado hablar de Él, además de la iglesia a la que asisto, además de las personas con las que me relaciono. Podría agregar que puedo escuchar a Jesús también a medida de las acciones que veo de las demás personas y a veces en mis propias acciones. Jesucristo para la gente significa un recordatorio de todos esos pecados que se nos han sido perdonados a través del amor de una persona que fue capaz de venir a morir por nuestros pecados sin pedirnos algo a cambio. También, según el Catecismo de la Iglesia Católica, también nos recuerda que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Es decir, es aquella persona a la que nosotros podemos acudir
en algún momento para llegar más directamente a Dios, porque sabemos que quien llega a Dios siempre es a través de Jesús, porque nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Qué bueno es escuchar a nuestros jóvenes que nos han dado las primeras impresiones sobre quién dice la gente que es Jesús. Estas dos grandes preguntas que encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16. La primera es, ¿quién dice la gente que soy yo? Como ya decía Gladys, a veces en nuestros ambientes, en la televisión, en la radio, a veces uno de los artistas que son favoritos para nosotros, algún influencer en las redes sociales nos cuentan algo sobre Jesús. Y qué bonito escuchar lo que ustedes nos han dicho. Yo quisiera decirles, queridos jóvenes, que respecto a esto, en nuestros ambientes circulan muchas ideas y muchas imágenes sobre Cristo Jesús. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a todo lo que se dice del Señor Jesús, porque unos nos los pueden presentar de una manera, otros lo pueden presentar de otra, y nosotros a veces podemos quedar un poquito confundidos. Quisiera que miráramos algunas imágenes que son un poquito distorsionadas. Una imagen distorsionada es como que está pixeleada, decimos nosotros. Una imagen que no se sabe quién es en el fondo. Pues así puede pasar con el Señor Jesús. Una imagen que es distorsionada es esta: presentarnos a Jesús como el Cristo milagrero. Es decir, que Jesús tiene que estar haciendo cosas extraordinarias siempre para que nosotros podamos fijarnos en Él y creer en Él y poder seguirlo. Es una imagen distorsionada del Señor Jesús. O la imagen del Cristo de la prosperidad, que solamente es el Cristo que bendice, que Cristo que da manos llenas, que yo tengo que hacer un pacto con Él y tengo que darle algo para que Él me bendiga. Y si no, entonces no me bendice si yo no creo en Él. Esa es una segunda forma distorsionada de ver al Señor Jesús. Una tercera forma distorsionada es ver a Jesús como un sometedor. Es el Cristo de aquellos que son fanáticos en cierta forma. Y entonces presentan a Jesús impositivo, diciendo, tú tienes que aceptarlo, venirte a nuestra iglesia, porque si no te vienes a nuestra iglesia, entonces te estás perdiendo, te estás condenando y Jesús te va a mandar al infierno. Entonces es una imagen distorsionada del Señor Jesús. Y por último, un Cristo intimista también, un Cristo que solamente es para mí. Dios y yo, mi prójimo, en cierta forma no importa. Entonces yo me relaciono con mi Dios y le canto a mi Dios y mi Cristo y mi Jesús y lo siento y qué bonito. Y entonces es un Cristo intimista. Atención, ¿verdad? Porque todas estas imágenes puede ser que aparecen en algunas páginas del Evangelio, pero hay que tratar de poder verla en su conjunto, conocer al Señor Jesús. ¿Cómo nosotros podremos conocer al Señor Jesús, Gladys? ¿Cómo será que nosotros podemos decirle a nuestros jóvenes que ellos pueden conocer un poco más sobre Jesús? Pues mire, padre, qué interesante, porque los jóvenes deben de tener un encuentro personal con Dios. Yo creo que eso es muy importante. Los jóvenes, los adultos, todos, para conocer a Jesús, tenemos que tener un encuentro personal con Él. Hoy les queremos presentar a un Jesús vivo, un Jesús que está resucitado, que no ha quedado muerto en esa cruz, sino que está vivo para amarte, recibirte y hacerte ver que eres tú importante en su vida, que te ama de manera incondicional. También otra forma, padre, que yo he puesto en práctica es leer los evangelios. Ahí está claro la vida de Jesús, cómo Él vivió, también fue joven, también tuvo miedo, ¿verdad? Yo siento que los jóvenes no pueden ver a un Jesús que no fue como ellos. Tuvo miedo, también disfrutó, jugaba. Así que en los evangelios tú puedes encontrar la vida de Jesús y conocerle más. También es importante que lo conozcan a través de los grupos. Esto es muy importante, que tú te congregues, que tú participes en una comunidad, un grupo juvenil. Te va a permitir conocerlo más a través de las necesidades de los hermanos. En el más pequeño que hablábamos, ¿se acuerda del tema anterior? Cómo ver a Jesús en el más necesitado, en la esencia de la humildad de las personas. Así es, entonces miren qué bonito, porque nos dice lo primero es leer el Evangelio. Procurar tener un encuentro personal con Él. Descubrirlo en la oración, descubrirlo en el grupo, descubrirlo en el hermano, en especial en el más necesitado. Qué bonito, porque de esta manera
estamos viendo que nosotros podemos superar algunas imágenes distorsionadas o limitadas del Señor Jesús. La primera pregunta entonces era, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahora vamos a entrar a la segunda pregunta que nos presenta el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 13, pero lo vamos a hacer después de la pausa, así es que jóvenes no se vayan, ya volvemos. Estamos entonces tratando ya en este ciclo Creo en Jesucristo y estamos basándonos en las dos grandes preguntas del Evangelio según San Mateo, capítulo 16. La primera pregunta era, ¿quién dice la gente que soy yo? Hemos escuchado cómo nuestros jóvenes nos responden de lo que se dice en el ambiente sobre Jesús. Pero ahora la segunda pregunta es más directa y personal. Nos la hace a nosotros, a ustedes y a mí. Nos dice el Señor Jesús, así como lo dijo a sus discípulos. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Y entonces vamos a lanzarle a ver si nuestros jóvenes ahora nos responden ya no lo que dice la radio, la televisión, el cine, sino en primera persona. Jóvenes, ¿quién dicen ustedes que es Jesús? Vamos entonces a ver y a escuchar los videos que desde casa los jóvenes nos envían respondiendo a esta gran pregunta. Es difícil contestar esa pregunta ya que la sociedad nos ha brindado un concepto erróneo de Dios y que tal vez nosotros hemos guardado. Sin embargo, desde mi vivencia personal, desde mi experiencia con Cristo, Él es misericordia, amor. Él es mi alfarero, la persona que va moldeando mi vida, mis acciones, mi corazón. Y es la persona que, a pesar de que todos se vayan y a pesar de que muchas personas vean mis errores, Él no lo va a hacer. Si tuviera que decir en una sola frase lo que Jesús representa en mi vida o lo que significa para mí, diría que Jesús es mi primer amor, por no decir el amor verdadero. Actualmente tenemos tan distorsionados estos términos de amar y de ser amado, que creo que cuando conocemos a Jesús entramos en un completo shock. ¿Cómo es posible de que exista alguien que te quiere incondicionalmente, con todos sus defectos, y que acepte estos errores tuyos y los convierta en algo mejor? Es imposible de creer si no conocemos a Jesús. Por eso creo que esto es lo más importante y el sentido de nuestras vidas, aprender a amar como Él nos ama. Jesús en mi vida ha sido ese amor que te enseña que realmente no importa lo que tienes, no importa lo que haces, Él siempre te ama, Él siempre te busca y establece una conexión tan íntima y tan verdadera que simplemente una vez que lo conoces no puedes darle la vuelta. Jesús es el centro, el inicio y el fin de mi vida. Ha sido siempre un pilar, mi refugio, mi amigo. Entonces, encontrar todas estas cosas, encontrar el verdadero amor en una sola persona, creo que es lo más importante que me ha sucedido en la vida. Por eso digo que es mi primer amor, por no decir el único y verdadero, porque a partir de Jesús experimentamos que el amor no se basa en lo que dices o en acciones pequeñas, sino que se trata de una decisión constante de seguirlo, de conocerlo y de establecer un vínculo tan profundo que nada lo pueda separar. Creo que conocer a Jesús en la juventud es importante porque así podemos trazar un camino en la santidad y a partir de aquí poder ser reflejo de Dios en el mundo, ser un reflejo de su amor. Qué bueno que siempre están los jóvenes dispuestos a interactuar con nosotros. Este es un espacio para que ustedes se sientan libres y espontáneos de compartir estas experiencias. ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? Pero también vemos estas frases del Papa Francisco, el Christus Vivit. Jesús joven entre los jóvenes, lo que decíamos, Jesús también fue joven y nos recalca esta frase para que nosotros podamos ver ese Jesús vivo en nuestra vida y que también lo podamos proyectar con nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro hacer y podamos ser testigos de esta gracia que Jesús ha hecho en nosotros. Cada vez más se ve que Jesús está cerca de cada uno de nosotros. Así que este es un espacio, jóvenes, para que ustedes puedan compartir con nosotros. Padre, que los jóvenes no tengan temor a hablar de Jesús, porque más bien estamos invitándoles a que ellos descubran a un Jesús amoroso, tierno, un verdadero amigo que a veces no sabemos con quién compartir. Y ciertamente que el Papa Francisco nos ha regalado esa carta
esa exhortación apostólica de una manera especial para ustedes, jóvenes. Qué bonito lo que nos decía, la amistad con Jesús es inquebrantable. Es decir, si nosotros nos hacemos amigos del Señor Jesús, tenemos un amigo que nunca nos falla, que siempre va a estar con nosotros. Poder conocer al Señor Jesús de esta manera, actualizando las palabras que nos dice el Papa Francisco, entonces nosotros vamos a descubrirlo. Cristo vive, nos dice el Papa Francisco también. Cristo vive y Él te quiere vivo. ¿Qué tal si nuestros jóvenes ahí en casa entonces repiten esta frase que el Papa Francisco nos da? Cristo vive y Él nos quiere vivos. Qué bonito. Y entonces así vamos conociendo un poco más. Jesús nos dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahora entonces nos dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Cada uno de nosotros va respondiendo. Jóvenes, no hay una respuesta que se pueda decir, es la respuesta definitiva. Esta pregunta tiene que ir resonando en nosotros prácticamente cada día, para que nosotros mediante vamos viviendo una experiencia en la amistad, en el estudio, a veces hasta en la enfermedad como estamos viviendo en estos momentos de esta emergencia sanitaria, vamos cambiando un poco y diciendo, voy conociendo un poco más a Jesús. Antes solo lo admiraba, era para mí como un hombre perfecto, era como un gran héroe, era como un gran amigo, es mi compañero de camino. Mediante vamos viviendo las experiencias de la vida, nosotros vamos dando una respuesta siempre nueva a esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y así entonces nosotros estamos compartiendo este tema, ¿verdad, Gladys? Sí, y qué interesante. Yo me remontaba a la oración inicial que decía, ¿verdad? Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Los jóvenes tienen la gran bendición de haber encontrado un gran tesoro. Y no nos referimos, Padre, a un tesoro material, porque cada vez siempre estamos pensando como en lo tangible, lo que podemos tocar, sino más bien tocar ese corazón que nos invita a esta palabra, a que nosotros busquemos ese tesoro que hay dentro de nosotros. Es Jesús, ese amigo fiel que nunca te va a fallar, que siempre va a estar contigo. Padre, ¿y qué reto vamos a dejar esta semana? Yo creo que viendo todo este programa tan especial en el cual nosotros vemos cómo Dios nos ha amado en Cristo Jesús, cómo se ha acercado a nosotros y nos ha hablado en Cristo Jesús, cómo nos invita a tener ese encuentro personal y vivo con Él, nosotros entonces podemos dejarle este reto a nuestros jóvenes. Van a buscar en el Evangelio según San Juan. Pregunten a sus papás o a sus hermanos, ¿dónde se encuentra la parábola del buen pastor? Van a leer la parábola del buen pastor y cuéntenos entonces, ¿qué es lo que hace ese buen pastor ahí, en ese relato que hace el mismo Señor Jesús? Y luego entonces, viendo esto, no solamente qué dice el relato, sino qué te dice a ti. Entonces, lee la parábola del buen pastor. Cuéntanos qué hace el buen pastor y luego qué te dice esa parábola a ti. Ese es el reto para esta semana, Gladys. Es un reto muy bonito, pero también un poquito difícil en el sentido de que tenemos que analizar, tenemos que revisarnos realmente y que esa parábola del buen pastor, ¿cómo soy yo también como pastor? Así es. ¿Cómo yo me proyecto como pastor? Recuerda que tienes que tomar un video, una fotografía haciendo este reto y enviarla a tu catequista para que podamos compartir y conocer esta experiencia que se te está dejando esta semana. Pero claro, no estás solo, está Jesús, tu amigo fiel que nunca te falla. Y así vamos entonces a ir concluyendo este tema. Precisamente vamos a concluir con la oración que el Señor Jesús nos ha enseñado. Esa oración que a veces rezamos un poquito a la carrera o que a veces ya la hacemos mecánicamente. Pero qué bonito lo que nos dice el Evangelio según San Lucas, porque fue un momento en el cual Jesús enseñó a sus discípulos. Y por eso entonces vamos a ponernos en la presencia del Señor y vamos a leer ese fragmento del momento en el cual Jesús ha enseñado a sus discípulos esta oración. Haciendo la señal de la cruz decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Evangelio según San Lucas. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar
Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús le respondió: cuando oren, ustedes digan. Y nosotros vamos a decir junto con Jesús y con los discípulos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y decimos nuevamente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ya para despedirnos, ¿qué les vamos a recomendar gracias a nuestros jóvenes? Primero que todo, les agradecemos porque han estado con nosotros en sintonía. Les pedimos que continúen escuchando nuestro programa de Suyapa Medios y decirles que tienen que estar en contacto con sus catequistas, hacer el reto de la semana, compartir con ellos esta experiencia y con los mismos jóvenes compartir, explicarles a ellos cuál ha sido la experiencia de este tema que has recibido hoy. ¿Quién es ese amigo que te ama y que nunca te falla? Es Jesús. De esta manera entonces, Gladys y su amigo el Padre Dimas, nos despedimos hasta la próxima semana y recuerden también vivir la Semana Santa ahora de una manera distinta, pero también el centro, la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Hasta la próxima, amigos, en el mismo canal y a la misma hora para otro programa de Catequesis en Casa. Que el Señor les bendiga.